terminar el estudio me suele pasar que me siento culpable. Voy pensando, creo que algunos no resolvieron sus dudas. Pensando yo que la mayoría tiene el conocimiento básico, a veces pienso que corro en donde debería caminar y no me doy cuenta en el estudio, sino hasta tiempo después, especialmente cuando mi familia me reconviene y me dice, no explicaste, fuiste demasiado rápido, dejaste uno o dos puntos sin resolver. He estado pensando cómo facilitar el asunto y cómo volver más dinámico el estudio. De hecho, permítanme recrear la idea de algunos detalles de los que estoy hablando. ¿Pueden, por favor, darme vuestra opinión de lo que significa avivamiento? Lo que venga a sus mentes. Por favor, compartan, levanten la mano y díganme lo que conciben como avivamiento. No más uno, no muchos, así tantos me cuesta trabajo resolver. Hermano, alegría. Avivamiento se traduce como alegría. A ver, Pablo. Animar. Hermana. Sentir fuerzas. Hermana Cinia. Un resurgir espiritual. ¿Alguien más por acá? Hermana. Perdón. Estar felices. Bueno, noten el detalle del que estoy hablando. Habrán no menos de 900 personas, 800, qué sé yo, más o menos, no importa. Algunos cientos. De todos ustedes, solo 4 o 5 levantan la mano dando su opinión. Y no les culpo a los que no levantan la mano. Yo sé que para hablar en público, especialmente donde hay varios cientos, hay que ser un poco extrovertido. Sé que los introvertidos prefieren guardar silencio y no les culpo. A lo mejor yo soy uno de ustedes que decimos, después voy a resolver mi duda o luego voy a dar mi aportación. Y hasta ahí estaría bien. El problema es cuando nos vamos con la duda o cuando vuestro aporte enriquece nuestro estudio. Se me ocurrió hoy con el capítulo que vamos a estudiar que voy a hacer un ensayo a la mitad del estudio. Voy a parar el estudio y durante ese tiempo vamos a cantar una alabanza y si ustedes tienen alguna duda, por favor escríbanla en un papelito. Luego yo pido a los hermanos de acomodación que corran y me los traigan y antes de terminar el estudio intentamos resolver sus dudas. Por supuesto, si no sé la respuesta, tal vez en el cielo la preguntamos juntos. Y con humildad diré, no la sé. También si pienso que no es pertinente porque usted está preguntando sobre el día del juicio y hoy ese no es nuestro tema, pues me reservaré el derecho de leer la pregunta. Porque la idea es enriquecer el estudio que ahora tenemos. Así es que si no trajo en qué escribir las preguntas ni trajo bolígrafo, les animo, háganlo la próxima vez, la próxima semana. De hecho, yo siempre he creído que deberíamos traer al estudio un cuaderno, una agenda en la que anotar las cosas que Dios nos habla y luego repasar. Esto pues nos va a animar un poco más. Así es que espero que cuando yo detenga el estudio, que ustedes ya están ahora conocedores de lo que haré, pues compartan y lo enriquezcan y
como no tendrán que, y no tienen que poner su nombre, por supuesto, pueden dejarlo en total anonimato. Y otros, si dicen, mire, ahí se la voy a enviar al correo y la responde el próximo estudio, me parece buena idea. Si no quieren que lo responda ahora, pueden enviarlo al correo y yo voy a incluir en los estudios vuestras preguntas, tratando de que todos crezcamos con la misma velocidad. Bueno, regresando a la palabra en cuestión, avivamiento. El libro que hoy estamos estudiando registra el primer avivamiento en la historia. No estoy diciendo que este fue el primero. No voy a discutir si hubo otro. Estoy diciendo que algunos creen que es el primer avivamiento registrado en la historia. Y en honor a ello, nuestro sermón de hoy se titula Necesitamos un avivamiento. Vayan a Nehemías capítulo 8. Por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia. Nehemías capítulo 8. Nuestro estudio de hoy, necesitamos un avivamiento. Capítulo 8, libro de Nehemías, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿En qué día fue esto, por cierto? ¿En qué día fue? No, dice que fue el primer día del mes séptimo. ¿Habrá sido el primer día de la semana? Bueno, verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Oiga esto, desde el alba hasta el mediodía. Y algunos de ustedes se quejan con 40 minutos. En presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él otros más. Verso 5. Abrió pues el libro a ojos de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, cita su nombre, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Un paréntesis, y con muchas limitaciones a la comparación. ¿Ya descubrieron que es exactamente lo mismo que estamos haciendo? Leyendo el libro de la ley de Dios ante todos, y pues no sé si todos, pero muchos de ustedes atentos. Y los levitas, en este caso este inútil servidor, intentando que ustedes entiendan la lectura o el sentido de la lectura. Y si preguntan, pero ¿y por qué en ese entonces hubo necesidad de que alguien aplicara la lectura? Por la misma razón de hoy. Estos no nacieron en el contexto del Pentateuco. Algunos
en su vida leyeron sobre la ley de Moisés. De allí que el contexto cultural, histórico, era necesario. Ellos no sabían nada de eso, igual que muchos de nosotros. Estos nacieron en Babilonia. Nosotros, en forma retórica, podemos decir lo mismo. Hemos nacido en un mundo pagano de Babilonia o de Egipto. De ahí que se requieren facilitadores o instructores de la Biblia, que ellos antes hayan sido instruidos para luego instruir a otros. Sigo. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pronto les explico por qué lloraban. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Señor, te rogamos hables a nuestras vidas y pongas ese avivamiento en esta iglesia. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Comencemos en entender la palabra avivamiento. Desde luego no la vamos a encontrar literalmente en la Biblia. Más bien, lo que encontramos es su significado. Es una palabra compuesta por el verbo animar y por el sufijo miento, no de mentir. Lo repito, una palabra compuesta. Animar es el verbo que se utiliza y luego el sufijo miento. Así que al sumar animar más miento, que se traduce como acto, estado, entonces entendemos que es el acto de animar. Eso es avivar. El acto de energizar, dinamizar algo que ya tiene vida. Y digo que ya tiene vida, que ya tiene vida porque avivamiento algunos lo asocian en forma directa con reavivar. No está mal ocupado. Lo que sucede es que alguien puede confundirse y preguntarse: oiga, pero ¿cómo se le puede dar vida a algo que ya tiene vida? No está bien usada la expresión reavivar. Es retórico. Algo que tiene vida puede estarse apagando. Entonces el vocablo avivar es animarlo. En el inicio el vocablo fue ocupado más bien para el fuego. Y se habla de un fuego abrasador. No con Z. Abrazar con Z es extender sus brazos y apretar a alguien. Pero abrazar con S es darle ánimo al fuego. De allí que algunos recen como fuego abrasador. Está encendido, pero está creciendo. La brasa se está volviendo mayor. No hay redundancia alguna en todo esto. Al contrario, lo que hay es belleza en cuanto a literatura. La idea básica es un carbón. Esto es madera, ya está encendido, tiene fuego. Al abrazar ese carbón, se va a convertir en una llama inmensa. Y si tiene más piezas de carbón cerca, va a ser una fogata. Y si no tiene cuidado, se convertirá en todo un incendio. Esa es la idea de avivamiento.
es que lo que ya tiene vida sea animado, energizado y que provoque un gran impacto. Pues bien, el primer avivamiento que la historia registra parece ser es este. Y debemos dejar muy, pero muy en claro dos cosas que dan sentido al resto del estudio. Si pasamos esto por alto, alguien puede venir y sugerirles: vamos a empezar un avivamiento. Es tremenda locura siquiera sugerirlo. Venir como predicador y decirles: vamos a empezar un culto de avivamiento, es otro terrible error. Eso significa que no estamos entendiendo el significado del vocablo avivamiento. ¿De qué está hablando? Bueno, el primer asunto que hay que dejar en claro es que no depende de los hombres, depende de Dios. Un avivamiento no sucede porque usted o yo lo reclamemos. Eso es tan ridículo como las oraciones ridículas de algunos que dicen rechazo o reclamo. En sus oraciones se pone de moda, insisto. Yo creo que quienes lo repiten es por ignorancia. Pienso que son los que crean esos estribillos y esas frases los que alguna malicia tienen, pero el resto del pueblo pienso que es pura ignorancia. Se escuchan oraciones al decir rechazo esa maldición que me acabas de decir, o reclamo esa bendición para mí. ¿Quién es usted para reclamarle algo al cielo? En todo caso, si reclama lo que tenemos bien ganado, es una maldición. Pero en fin, no es nuestro asunto. Nuestro asunto es decir que el avivamiento es únicamente a la gracia de Dios. Cuando Dios en su misericordia decide bendecir una persona o una familia o una congregación, es entonces donde el avivamiento comienza. Segunda cosa que hay que dejar muy en claro es que si esto no queda en claro, algunos de ustedes pueden creer que tenemos la metodología para provocar un avivamiento. Si se trata de una fogata, sí puedo sugerirles: paso número 1, consígase muchos pedazos de carbón. Paso número 2, consígase un buen combustible. Paso número 3, únalos. Paso número 4, hay que poner un fósforo. Ya tengo el método. Les va a funcionar. Provocarán tremenda fogata. Si se me ocurre sugerirles eso espiritualmente, soy un verdadero charlatán. Nada de esto sucede si no es la gracia y la misericordia de Dios. Segundo, nunca va a suceder un avivamiento si no es a través del estudio serio y sistemático de la Escritura. Ustedes no leyeron en este capítulo que hubo un concierto. Ustedes no leyeron que hubo una cruzada en donde promovieron sanidad. Ustedes no leyeron que empezaron a gritar y a gritar para que el avivamiento sucediera y que otros empezaron a desmayarse para que esto sucediera. Dice que estudiaron cuando menos 5 horas la Biblia. Y que al entenderla, la recibieron con gozo y luego la obedecieron. Eso habla de intelecto, sentimiento y voluntad. La entendieron porque hubo facilitadores que explicaron la Biblia. La recibieron con gozo porque ellos tenían disposición a eso. Y cuando escucharon, sus sentimientos empezaron a quebrarse.
al principio llorando por culpa, luego les explicaron los facilitadores que no debían sentir más culpa porque habían sido perdonados y el avivamiento había comenzado, que obedecieran lo que ahí decía. La personalidad, intelecto, sentimiento y voluntad estaba plenamente en este avivamiento. Pero bueno, si hasta aquí me he dado a entender, les voy a contar la historia puntualmente. El proyecto de reconstrucción de los muros había terminado, ya estaban las puertas, ya estaba organizado el pueblo civilmente, pero todo esto era excusa. La verdadera razón de estar ahí era la reconstrucción de la vida espiritual de los que vivían dentro de esos muros. Recalco, esa era la verdadera razón de construir un templo, una iglesia, un parqueo, lo que usted quiera. La verdadera razón no es tener un edificio, es reconstruir espiritualmente la vida de los que allí están. Nuestra casa puede ser bonita, puede ser parte de un barrio seguro, puede ser muy cómoda, puede ser muy bien diseñada, pero los que ahí viven pueden irse al infierno si sus vidas espirituales no están funcionando. Ese es el mismo asunto. Y es allí donde Nehemías, con toda humildad, dijo humildad porque él era el gobernador, era el brazo fuerte en ese momento, con humildad llama a Esdras, al escriba, y le dice: mire, yo he podido restaurar los muros, Dios me usó para esto, pero entiendo bien que restaurar la vida espiritual de los que vivimos aquí adentro compete más bien a un sacerdote, a un hombre con su experiencia de instructor, a un hombre como usted, con edificación y con suficiente vivencia en un programa de educación espiritual. Es entonces donde Esdras y Nehemías organizan esta gran conferencia. Y noten, cerraron las puertas. Dicho de otra forma, si a ustedes se les ocurre ir a vender, pueden hacerlo. Si quieren hacer compras, pueden hacerlo. No dentro de esta ciudad. Es tiempo de dedicarle a Dios. Vamos a cerrar las puertas y todos, absolutamente todos, nos vamos a congregar frente a la puerta de las aguas. Jerusalén estaba rodeado de distintas puertas. No vamos hoy a estudiar eso. Pero esta se llamaba la puerta de las aguas en honor a que Salomón construyó un sistema de acueductos para traer agua hacia la ciudad. Y se dice que está precisamente bajo de esas puertas. Sumado a eso, hay otra profecía que tiene que ver con dicha puerta, pero eso se los digo hasta el final. Cuando ya todo el pueblo, que para ese momento desde luego no eran muchos, no olviden que estaban en la dispersión, estaban en el éxodo en Babilonia, en el imperio persa, estaban repartidos. Así es que no eran muchos los que estaban en la ciudad. Era suficiente espacio el atrio de la puerta de las aguas. Llegó Esdras con el libro de Moisés y durante 5 horas estuvo leyéndolo. Él ya había entrenado a otros, entre ellos a Nehemías, al gobernador, para que estos también fueran facilitadores, instructores, predicadores, cualesquiera de esos términos está bien para ellos. Cuando ya Esdras había leído el libro, estos bajaron. Digo bajaron porque hace referencia a que ocuparon una especie de pedestal. No es ganando ningún reconocimiento, simple y sencillamente no habían micrófonos, era necesario la vista y ese tipo de detalles.
Entonces los otros que Esdras ya había entrenado o capacitado para ser capacitadores, bajaron y empezaron a explicar a todo el pueblo las palabras de ese libro. Lo aplicaban, les decían el sentido, les decían los detalles, exactamente como ahora intentamos hacerlo los predicadores. Ese momento fue tan extático, tan lleno de la gracia de Dios, que el fuego del Señor empezó a encenderse por cada uno de ellos. Era tan grande el avivamiento que todo el pueblo parecía haber nacido de nuevo. Y aquí es donde empieza nuestro estudio de hoy. Digo aquí porque hasta ahora les he contado la historia, les he dado la definición de avivamiento, y ahora es mi trabajo como un facilitador, pues intentar bajarme del púlpito y aplicarlo a nuestra propia vida y ponerlo en el sentido que todos podamos entenderlo. En honor a ello, 2 o 3 puntos. El primero: cuando los hebreos dieron el debido respeto a la palabra de Dios escrita, es cuando la nación creció en prosperidad y justicia. Lamentablemente, no muy frecuente sucedió eso en la historia, pero lo repito, las pocas veces que la nación hebrea permitió este avivamiento, la nación creció en todas las áreas de la vida. Fue precisamente en un avivamiento en donde llegó el apogeo de la nación hebrea con el rey David y luego con su hijo, cuando le dieron el debido respeto. Una vez le daban la espalda, pues entonces la nación caía y iba a todo tipo de depravación e indecencia. Pero no es Israel la única nación que tiene esa historia. Déjenme mencionarles 2 que tienen tremenda influencia hacia Latinoamérica. Tiempo atrás se dijo en Inglaterra: este país solo tiene 2 libros, decían en ese entonces, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra, decía el estribillo, hizo a Shakespeare, y la Biblia hizo a Inglaterra. Fue una época de justicia y de prosperidad, pero noten lo que ahora es Inglaterra. Muy distante a una nación próspera, llena de justicia. De hecho, el evangelio es algo de lo que apenas y se habla en esa nación. Por otro lado, los Estados Unidos, cuando se fundó, la mayor parte sabemos su historia. La constitución de ese país estaba basada en este bendito libro. Una época en la que rendían tributo, respeto y honor a las palabras de este libro, hasta que se convirtieron en potencia mundial. Pero mire ahora, es todo lo opuesto. Y si los estadistas tienen razón, probablemente pronto vamos a ver la caída de dicho imperio. Su decadencia es extrema, su injusticia, su maldad y su corrupción. Han decidido darle la espalda a Dios. Han decidido darle la espalda a este bendito libro. Bueno, les he hecho pensar en 3 naciones como ejemplo. Sin embargo, nuestro trabajo es aplicar esta historia a nuestra propia historia. Y allí digo, es el mismo asunto para una persona. Usted y yo crecimos cuando le dimos el debido respeto a este libro. Ese ministerio creció cuando se le dio el debido respeto a ese libro. Esa familia o esa iglesia tuvo avivamiento cuando se le dio el debido respeto. Y cuando se vivió entender la palabra, recibirla con gozo y obedecerla.
Una vez más cito, intelecto, sentimiento y voluntad. Los facilitadores estaban dando a entender la palabra, les estaban diciendo esto es lo que Dios dice. Ellos la recibían con gozo y luego la obedecían. Estoy diciendo, la Biblia no es un libro mágico que cambia a las personas o las circunstancias simplemente por recitarlas o por leerlas. Que yo vendré esta mañana y voy a ocupar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por favor, pueden recitarlo después de mí, no lo hagan, solo estoy recreando la posibilidad. Y todos ustedes emotivamente empiezan a gritar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pueden irse y estar seguros que nada les faltará. Es absurdo. La Biblia debe entenderse en su contexto. Luego de entenderse, pues entonces debe recibirse. Inmediatamente después obedecerla. Dije que era interesante que todo esto sucedió en la puerta de las aguas, precisamente porque la Biblia es una fuente de agua viva. Pero hay que beberla. Hay que participar de ella. Y cuando entendemos la Biblia, el proceso de avivamiento comienza cuando se recibe con gozo. Estoy diciendo que esto contrasta enormemente con la actitud de algunos acá que están ya pendientes del reloj. Qué bueno, a saber a qué hora va a ser la pausa del pastor, ya solo quedan 10 minutos. No creo que usted reciba ningún avivamiento. Usted, si es que está entendiendo, porque hay personas que entran a la iglesia con tal altivez, y yo siempre digo, no los entiendo. Vienen a leer mostrando que no tienen nada que escuchar al predicador. Y no los culpo, yo mismo cuando me escucho me digo, no sé cómo me aguantan. Pero yo me las arreglaría si estuviera en sus zapatos para buscar un instructor que me instruyera. Es necio estar en una iglesia en donde yo no entro porque no tengo nada que recibir. Realmente se lo digo con cariño, es terriblemente necio de su parte con palabras y letras mayúsculas. Porque no va a suceder nada en su vida. Sí, yo vengo a servir. Ya les voy a demostrar que usted cuando no recibe, viene a servir pero de piedra de tropiezo. Para usted mismo y para otros. Y no se va a provocar un avivamiento. También debo decir que eso sucede con los que no han nacido de nuevo. Porque la Biblia expresa que lo espiritual solo se discierne espiritualmente. Pero bueno, sí tengo que hacer una pausa. Y si hago la pausa me van a quedar 3 minutos. Mejor no hago la pausa, ¿verdad? Sí la voy a hacer, la prometí, debo cumplir mi palabra. Bueno, si alguno de ustedes tiene cualquier inquietud, suben por favor, hermano Osvaldo. Si alguno de ustedes tiene cualquier inquietud, por favor escríbala ahorita, hermanos músicos, pero corran. Estoy hablando del tiempo y ustedes como están dormidos. Este está sacudiéndose bien. Entre tanto cantamos la alabanza. Si usted tiene alguna duda de este tema, por favor escríbala. Inmediatamente después de la alabanza, nosotros retomamos el tema y continuamos con el avivamiento. Por favor, nada que sea fuera del tema. ¿Cantamos? Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven,
majestad de Dios. Ven, con sus palmas, venga. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey, todo el universo. Él es Rey de toda la creación. Él es Rey, todos juntos. Él es Rey. Si alguien tiene preguntas, papelitos, los acomodadores están en la vuelta. Por favor, ellos van a correr y ellos me los traen. Y si no hay muchos o no hay ninguna, no se preocupen que yo tengo para salir hasta las 11 aquí suficiente material. Así lo hizo Esdras esa vez. Los que tengan, por favor, si suben. Gracias, hermano. Bueno, ¿había ahí también? No. Ok. Y así poco a poco vamos a ir creciendo en cuanto a la cultura de preguntar. Se podrá decir que las noches de salmos que tenemos podría llamarse avivamiento, y si no, ¿qué sería en este caso la noche de salmos cuando nos gozamos adorando a nuestro Dios? Bueno, es avivamiento en aquellos que tienen avivamiento. Para los que no, es simple y sencillamente una noche emotiva. Porque esto no sucede si no viene de adentro de nuestro corazón. Entonces sí es avivamiento para los que están en avivamiento, pero les puedo asegurar, los que tienen avivamiento espiritual no necesitan la noche de los salmos. Ellos están en avivamiento aun cuando adoran al Señor ellos solos. En contraste, aun cuando esa noche sea hermosa y haya un despertar espiritual en los que están en avivamiento, hay algunos en medio que están con un rostro de tan mala cara, tan amargados y tan fuera de un avivamiento espiritual. Entonces, los recalco, no depende de nuestro entorno, depende de lo que hay dentro.
de la disposición y el corazón de cada quien. De hecho, curiosamente, ese es mi siguiente punto. Es teléfono, eso, antes que nos vaya a disparar la grabación. El siguiente punto tiene que ver con esto. ¿Por qué llamaron a Esdras para hacer esto? Esdras, humanamente hablando, alguien habría dicho, usted vino hace 15 años. Y perdone, no queremos acusarle, sabemos que fue un buen hombre, un buen líder espiritual, pero no consiguió mucho. Entonces, si no consiguió mucho hace 15 años, no creemos que pueda hacer mucho ahora. Creo que debemos hacerlo de otra manera. Y alguien debió tener la tonta idea de sugerirle a Nehemías y decirle, mire, la verdad es que el hombre a quien Dios ha usado en todo esto es a usted. Usted debe dirigir esto. Nehemías, con total humildad, contundencia, dice, ¿están locos? Esto es para un hombre que Dios ha preparado para eso. Es más, él debe instruirme en eso. Yo puedo ayudar como un facilitador y puedo hacer lo que él quiera que yo haga. Pero no es para mí dirigir ese programa de educación espiritual. No soy yo, es el instrumento de Dios quiera utilizar. ¿Por qué? Porque deben ser hombres comprometidos. Y Esdras, inmediatamente después, sabiendo que él no era suficiente, capacitó a otros. Pero todos eran hombres comprometidos. Con el estudio bíblico, hombres comprometidos. Con la oración, hombres temerosos de Dios. Y ese es nuestro asunto de hoy al aplicarlo. Debo suplicarles con cariño, con respeto a todos los servidores de esta iglesia. Hermano, si usted está sirviendo en esta iglesia, en un ministerio, y no está entrando a 2 cultos, por favor ya no sirva. Está haciéndose un daño usted solo y le está haciendo un daño al ministerio en donde está. ¿Por qué? Porque usted nunca puede empezar un avivamiento en su vida si no es de esta forma. Yo escucho el estudio en la web, pastor. La web es para situaciones de urgencia, para situaciones de evangelismo, pero no sustituye el tiempo de sacrificar, si es que a eso le va a llamar sacrificio. Tiempo, espacio, gasolina para venir a un templo, sentarse, dedicarle los minutos de adoración y alabanza al Señor, que algunos de ustedes nunca lo hacen porque siempre entran tarde. Y dedicarle el tiempo de estudio bíblico a esto. Si usted no hace eso, no va a haber un avivamiento en su vida. Y no se trata del instructor. Yo les comprendo si ustedes dicen, usted me aburre, usted no me enseña nada, usted me cae mal. No me sorprende en nada, no estoy orgulloso de sus sentimientos hacia mí, pero entonces se está perdiendo el tiempo. Y está lastimando a los que usted sirve. Los niños, si usted es de mi Jesús, a los que usted va a dirigir, usted no les enseña nada del Espíritu porque su corazón no está lleno del Espíritu. Si usted es un profesor de capilla, está engañándoles. Si usted es líder de un equipo de fútbol, por eso no sabe ni cómo orar. Porque no hay un avivamiento en usted. Dios diseñó así las cosas. Y nosotros, claro, yo entiendo a todos los que no la comparten, pero quiero recordarles algo a los que sirven en esta iglesia, hermano, y no quiero sonar como soberbio, y Dios quiera no parezca así, pero si así fuera, no es mi deseo. Dios me permite a mí el privilegio de compartirle a usted el privilegio de instruir a otros. Yo no puedo permitir que usted siga haciendo eso.
Y por eso les estoy diciendo a los líderes ministeriales, cierren la puerta y no dejen que lo haga más nadie si lo están haciendo. Porque están dañando a la iglesia. Se están dañando a sí mismos y están dañando a la iglesia. Y por eso solo son molestias, caprichos, enojos, murmuraciones, porque no tienen el gozo de la palabra. Si tuvieran el gozo de la palabra, tendrían que decir: el pastor está loco, es tan aburrido, no le entiendo nada, no enseña nada. Pero cuando leemos la palabra, Dios no necesita ningún pastor para tocar nuestro corazón, porque Esdras leyó sin explicar nada y el avivamiento del Señor sucedió. Claro, cuando se da que entendemos la palabra, cuando se da que la recibimos con gozo y cuando la obedecemos. Para que el avivamiento suceda, tiene que suceder eso. ¿Saben? La fe que no está basada en la Biblia es pura superstición, es puro emocionalismo. Lo que usted está haciendo, sirviendo en parqueos, sirviendo en donde usted quiera, si no está basado en la fe, en la palabra, en entenderla, recibirla con gozo y obedecerla, es puro servilismo. No es avivamiento. ¿Qué es una grosería eso de puro servir? Sí, si hablamos espiritualmente, porque eso es un voluntariado. Pero usted puede ir de voluntario a la Cruz Roja y no le van a pedir que venga a 2 cultos. Mejor le sería. Y sería una buena obra, porque no va a lastimar a nadie. Aquí va a lastimar a los que intenta dirigir. Porque en su corazón no hubo adoración, no hubo alabanza, no estuvo el compañerismo, no estuvo el hecho de que me senté, quién sabe, a la par de quién no le saludé, o sí le saludé y me hice amigo. Todo eso es un proceso que Dios ha dejado en su palabra. El Salmo 1:2 dice que en la ley de Jehová está, repítanlo, en la ley de Jehová. Usted no tiene esa delicia, usted está en un problema. Pero yo solo le estoy animando, le estoy invitando y le estoy pidiendo a la iglesia: cierren las puertas. No permitan más ese error. Queremos un avivamiento, ese avivamiento tiene que surgir del estudio sincero de la palabra. Pastor, ¿y por qué lloraron? En 2 minutos, perdonen que me pase 5, se los cuento. Hace algún tiempo alguien que no sabía nada del Señor, con quien habíamos hablado del Evangelio, me llamó y me dijo: mira, estoy preocupado, fíjate que fui invitado a una reunión religiosa y uno de los que pasó ahí dijo algo y no me acuerdo qué dijo, pero desde entonces no paro de llorar, me dijo. Y yo estoy preocupado si me han hecho algo ahí. Entonces quiero que me des tu opinión. Y yo sonreí como ustedes y le dije: sí, le hicieron algo, pero no ellos, sino el Espíritu Santo. Empezó un avivamiento que fue fundado en la palabra y despertó un gozo que no podés explicar con palabras. Y ese gozo es el que te hace llamarme a mí como un instructor bíblico. Y ese gozo es el que te hace abrir la Biblia y llegar cada culto atento y preguntarte: a ver, ¿con qué sale ahora el predicador? Y ese gozo es el que te hace incluso aventajarte a mí, porque suele hacerlo cuando viene, ya me trae preguntas del siguiente capítulo. Porque ese avivamiento está sucediendo en tu vida. Les dije que a propósito al final les iba a decir la profecía de la puerta de las aguas.
Saben que la Biblia enseña que cuando nuestro Señor Jesucristo ponga su reino milenial, reine en Jerusalén, se va a partir en dos una grieta que sale precisamente por las puertas de las aguas. ¿Sabe hasta dónde llega la grieta? Ya los geólogos la han descubierto. Llega hasta el Mar Muerto. La Biblia dice que habrá una fuente de agua viva que hará revivir las aguas del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente de vida eterna. Jesús dijo: el que de mí beba no volverá a tener sed jamás. De su palabra. Es decisión suya. Señor, gracias por hablarnos, ministranos, y si hay alguien sin Jesús, por favor toque su corazón. Entre tanto oran todos. ¿Habrá alguien sin Cristo que quiera abrir su corazón al Señor y me deja orar con usted? ¿Alguien que levanta su mano y recibe a Jesús? ¿Alguien que da ese paso de fe? ¿Alguien que necesita y quiere ese avivamiento y empieza con el proceso de estudiar la palabra? ¿Alguien que da ese paso de fe y levanta su mano en señal? Señor, gracias. Despídenos.